Bueno, buenos días. Eh, Quiero empezar pensando en un versículo que está, creo que en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, pero sin buscarlo. ¿Quién se lo sabe sin buscarlo? Eh, Tito lo sabe, y más de uno se lo sabe. Filipenses 1:21. Jaimito se lo va a decir de una. Yo conozco a mi gente. Yo conozco a mi gente. Para mí, él, ¿cómo? ¿Y vivir qué es? ¿Qué es vivir? Tenemos, vivir habla de vida, ¿cierto? Tenemos vida, pero esa vida debe ser en Cristo, en Cristo. Pensé en ese versículo solamente ahí ahorita, porque de pronto por ahí va la cosa, el tema de hoy. Vamos a abrir en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 23, solo 3 versículos. Yo aquí parado estoy viendo, o sea, de acá se ve mucha gente, aunque hay mucha silla vacía, pero siempre se ve muchos hermanos. Entonces, yo desde allá atrás decía, hoy como que faltamos muchos, pero desde aquí para allá la perspectiva es diferente, cambia. 1:21 de Colosenses dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amado Dios, ponemos esta escritura delante tuyo y te agradecemos por ella, porque, Señor, hay tanto que entender, hay tanto que aprender. Rogamos la guía del Espíritu Santo en esta mañana, que podamos hablar claramente, que podamos entender, que seamos edificados, que seamos motivados a vivir la vida en Cristo. Dejamos pues este tiempo en tus manos, rogándote, Padre, que nos guíes en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis amados hermanos, a- quiero empezar también dándole un saludo a las visitas de nuevo. Esta familia allá atrás, Omar y Lady. Yo dije y el bebé, pero ustedes traen es 2 bebés, ¿cierto? 2 bebés, 2 niños. La familia de Calarcá, que también está por allá atrás. eh, la hermana de Julio, que está también por aquí, por este lado. Y hay otra visita por ahí, pero no la voy a nombrar. Eh, en el estudio pasado, miramos el tema de la reconciliación, ¿cierto? De hecho, el versículo 21 nos habla de la reconciliación. ¿Cuán importante es para nosotros los creyentes la reconciliación? Una de las cosas que pensé esta mañana que me parecieron especiales, hablar del perdón, ¿cierto? El perdón. Si nos paramos delante de Dios con esa carga de pecado, estamos fuera, lejos de Dios. Pero si el Señor perdona nuestros pecados, esa carga es quitada. Esa carga es quitada. Y de pronto Martín citó a Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, que perdona el pecado nuestro. Entonces, hablamos de la reconciliación y voy a hacer un pequeño recorderis muy breve. Hablamos que Dios va a reconciliar consigo mismo todas las cosas, lo dice en el versículo 20. ¿Cuáles cosas?
La Biblia, el mismo versículo nos dice las que están en los cielos o las que están en la tierra y las que están en los cielos. Todas las cosas. Hablamos que encontramos tres preciosos pasajes en el Nuevo Testamento que hacen referencia a la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Segunda de Corintios 5, a partir del versículo 17 al 21. Colosenses 1, que es el que estamos viendo, del 20 al 23. Los tres hermosos pasajes que nos hablan de la reconciliación. Yo como que tengo a alguien que no me quiere escuchar hoy, ¿cierto? Tengo un opositor por ahí. Hablamos que en Romanos y en Segunda de Corintios la palabra griega para reconciliación es catalazo, pero también hablamos, bueno, que esta palabra hace referencia a la reconciliación entre dos personas. Puse el ejemplo de algo que normalmente pasa entre un esposo y una esposa y muchas veces nos reconciliamos. Padre e hijo, por ejemplo, a veces hay diferencias entre hermanos, hay diferencias, hablando de hermanos de familia. Y entonces esta palabra catalazo es para eso, pero aquí pues, lógicamente hace referencia a Dios y nosotros, ¿cierto? Entonces Dios y yo o Dios y usted. Entonces, pero en Colosenses, donde vimos la vez pasada, la palabra es apocatalazo, es decir, la palabra catalazo, que es reconciliación, ahorita tiene un prefijo adicional que es apo. Lo que hace esta palabra es darle un realce, darle, digamos, más tamaño. Es una, este prefijo intensifica la palabra reconciliación, la potencializa, le muestra una mayor magnitud referente a la reconciliación. En ese sentido, entonces, apocatalazo indica la reconciliación de todas las cosas con Dios, los que están en la tierra, las que están en los cielos. Eso lo hablamos la vez pasada. Al final del estudio hicimos una salvedad y es que todas las cosas serán reconciliadas con Dios, pero es decir, todas las que están hechas para reconciliación. Eso quiere decir que Satanás, sus demonios y los incrédulos no serán reconciliados con Dios. Y hablo de los incrédulos porque el incrédulo tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios ahora, hoy, este momento. Va a llegar un día en que ya no va a poder, hacerlo. Y cuando ya lo quiera hacer, ya no va a poder, entonces ya no hay reconciliación. Ahora, volvamos al pasaje que acabamos de leer a partir del versículo 21. Pero en realidad yo me quiero centrar en el versículo 23, aunque voy a citar algunas cosas del versículo 21. Entonces, el versículo 23 es clave en este pasaje, es clave en esta carta, porque da unas indicaciones muy importantes y casi que yo digo indicaciones hablando de plural, pero es que lo dicen varias formas para llegar a centrarnos en una sola cosa. Entonces, el versículo 23 nos habla o nos indica algunas cosas referentes a nuestra vida cristiana, referentes a nuestro comportamiento cristiano, referentes a la obediencia a Dios, y también nos hace, este versículo prácticamente nos hace una exigencia de mostrar carácter de cristiano, de mostrar carácter de quién soy ahora. También podríamos mirar lo que el versículo 23 es como un examen autorreflexivo o un autoexamen donde yo me examino, donde el cristiano se examina. Este versículo uno lo podría mirar de dos formas, en el sentido de yo me examino quién soy, pero el apóstol Pablo está diciendo o está hablándole a creyentes. Entonces, descartamos que está diciendo que de pronto no seamos creyentes. Está hablando a creyentes, pero yo debo examinar quién soy todo el tiempo. ¿Quién soy?
Eh, o debo ubicarme, este versículo nos ayudará a ubicarnos quién en realidad yo soy. Eh, ¿Quiénes somos en Cristo? Ahora, este versículo también nos ayudará a entender qué debemos hacer después de ser reconciliados. Digamos que ser reconciliados es el punto de partida de nuestra vida cristiana. El momento en que nacimos de nuevo. ¿Cierto? Éramos enemigos y el Señor nos reconcilió. Eh, el, el versículo 23 tiene unas palabras que dicen mucho y apuntan a lo mismo, como dije. Y la palabra clave es permanecer. Entonces apuntan a permanecer. Apuntan a estar firmes en Cristo o a la firmeza en Cristo, a ser sólidos en Cristo. Lo primero que encontramos es una frase maravillosa, y en verdad, versículo 23, y en verdad, es como si nos dijera, ya que son, si en verdad, uno podría decir tranquilamente, si en verdad son reconciliados con Dios, entonces deben permanecer firmes en él. Pero sería la lógica. Si un ser humano es reconciliado con Dios a través del Señor Jesucristo, la lógica nos dice que debería permanecer en Cristo. ¿Cierto? Sería la lógica. La nueva versión internacional me gustó como lo dice, este versículo dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Dice la nueva versión internacional estas palabras, con tal de que se mantengan firmes. Ahora, viendo el versículo 21, dice, y a vosotros que erais en otros tiempos extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. Este versículo lo que nos dice es que antes éramos extraños y enemigos con una mente retorcida y éramos una fábrica de malas obras. Éramos una fábrica de malas obras. Pero ¿quiénes somos ahora? ¿Quiénes somos hoy? Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Somos unos seres humanos al que Dios le plació reconciliarnos con él a través del Señor Jesucristo. Eso somos. Si de verdad, si de verdad un día fuimos a los pies del Señor Jesucristo. Eso somos, unos reconciliados. La palabra extraño que encontramos en el versículo 21 nos habla de ser no participante, o sea, no participo, soy extraño a Dios, no tengo ninguna participación en las cosas de Dios. Y usted cuando anda por ahí, en su trabajo y en todas sus actividades, va a encontrar un montón de gente hablando de Dios, pero luego hacen lo que va en contra de Dios. ¿Cierto? Entonces, uno inmediatamente dice, este no es de Dios. Casi que uno lo piensa. Entonces, la palabra extraño nos habla separados, no participo de las cosas de Dios, estoy totalmente alejado de Dios, pero la palabra extraño para nosotros los creyentes también está ligada a la palabra adopción. La palabra adopción dice en Efesios 1:5, dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, éramos extraños, pero ahora somos adoptados hijos de Dios. Fuimos presentados delante de Dios como extraños, pero Él nos adoptó como hijos. Esto es una manera de pensar.
Un día fuimos al Señor y éramos unos totales extraños, pero Él nos adoptó. Pasamos de estar lejos de Dios a estar cerca de Él. Ahora somos hijos de Dios, pasamos de extraños a hijos. Ahora, la palabra enemigo nos lleva a pensar en una persona que rechaza totalmente a Dios, que no quiere saber nada de Dios, que todo lo que hace va en contra de Dios. Así diga Diosito, ¿cierto? Así diga papito, así diga un montón de cosas, todo lo que hace va en contra de Dios. Hay una definición que encuentra uno buscando cosas, dice, referente a esta palabra enemigo, dice pasivamente odioso, activamente hostil. Imagínense un enemigo. Cuando leí esta definición me puse a pensar un montón de cosas. Hay un montón de enemigos de Dios que son pasivos, es decir, no hablan en contra de Dios, no hacen nada en contra de Dios en el sentido de manifestarlo o ir a hacer una actividad en contra de Dios, pero su actitud dentro es de odio a las cosas de Dios. O sea, no les gustan las cosas de Dios. La otra es, activamente hemos encontrado ahorita que las redes sociales es tan fácil entrar a las redes sociales y ver el panorama mundial. Entonces encontramos muchos hombres activamente declarados enemigos de Dios, diciendo cosas en contra de Dios. Ahorita usted puede ver hombres de Dios que se deciden a predicar el evangelio en muchos lugares y les pegan y los echan y los ultrajan y les hacen un montón de cosas. Entonces, hay hostilidad en contra de las cosas de Dios. Entonces, y la palabra hostil precisamente significa que con su actitud o sus actos se muestra contrario a una persona. Entonces, ¿en qué consiste la reconciliación de Dios? Fuimos presentados delante de Dios como enemigos y Él nos convierte en sus amigos, nos reconcilia con Él. Se acaba la hostilidad contra Dios, ahora somos reconciliados con Dios. Y en verdad, otra vez la frase en el versículo 23, si en verdad somos reconciliados con Dios, si somos hijos de Dios, entonces debemos permanecer en Dios o debemos permanecer en Cristo. La respuesta de un hombre de Dios, de un hijo de Dios, de un reconciliado con Dios, debe ser permanecer en Dios. Esa debe ser nuestra respuesta. Nacimos de nuevo, somos reconciliados y yo voy a responderle a Dios quedándome con Él. Precisamente la palabra permanecer, que es la palabra que sigue ahí, que en verdad dice permanecéis. Esa palabra que sigue en el versículo 23 traduce precisamente quedarse en. Quedarse en. Nosotros que éramos extraños y enemigos, pero que ahora somos reconciliados por Dios, con Dios por medio del Señor Jesucristo, se nos manda a permanecer. Y permanecer es quedarse en Cristo. Es decir, no me muevo de Cristo. Me quedo en Cristo. No voy para otro lado. Y no moverme de Cristo, es quedarme en Cristo. Es como instalar todo mi ser en Él. O que Él se instale todo su ser en mí. Que Él instale toda su casa y todo lo que es en mí. Pero yo también me instalo en Él porque yo me quedo con Él. Es como enraizarme en Cristo. Debemos, cuando pensé en este estudio, pensé en Juan 15
buscar la palabra permanecer. No, no tienen necesidad de buscarlo porque casi que sabemos algunos versículos de memoria, pero en Juan 15, el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos y les dice, Él les dice, el Señor Jesucristo les dice, yo soy la vid verdadera. Él les dice que es la vid verdadera. Ahora, en este pasaje, Juan 15, en los primeros 12 versículos, la palabra permanecer en diferentes formas se repite 10 veces. O sea, lo importante que es permanecer en Cristo. El pedido que el Señor le está haciendo a sus discípulos es que permanezcan en Él. Ahora, ese permanecer en Él tuvo unos resultados impresionantes, hasta el punto que su palabra, su evangelio llegó hasta nosotros. Llegó hasta nosotros hoy. El Señor Jesucristo le repite que ellos deben permanecer en Él. Inclusive hay varias veces que dice la palabra permanecer en mí. Permanecer en mí. En Juan 15:5, que nos lo sabemos de memoria, el Señor les dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué pasa? Y ahí está la clave, permanecer. Ahora, separados de Cristo, nosotros podemos hacer un montón de cosas. Trabajar, conseguir plata, conseguir todo lo que queramos. Uy, podemos conseguir un montón de cosas. Pero para la gloria de Él, no. Para exaltarle a Él, no. Para las cosas eternas, no. Sin Cristo, no. Sin Cristo, no. El creyente que era un pecador enemigo de Dios, pero que ahora es reconciliado con Dios, debe permanecer en Cristo como la rama permanece incrustada en el tronco que es la vid para poder dar mucho fruto. ¿Quién fue el que puso? Creo que fue el hermano Jonathan. El miércoles que estuvimos en Buga ponía el ejemplo. Que él había cortado una rama, estaba podando unos arbolitos allá en donde él vive, y que cortó la rama y al momentito ya la rama estaba seca. Entonces se imaginan nosotros, aparte de Cristo, que no permanezcamos en Cristo. El creyente debe permanecer en Cristo, debe quedarse en Cristo. El creyente debe quedarse en Cristo, pero para crecer, para dar mucho fruto. Y en esto recalco algo, no es quedarme en Cristo para quedarme como una estatua, sin moverme, no es tener movimiento, hay que tener mucho movimiento en la vida cristiana. La vida cristiana es de mucho agite, de mucho movimiento. Hay que hacer un montón de cosas. Y no estoy hablando de pronto de decir, hagamos para que nuestro ego se eleve, no es de esa manera. Pero hay un montón de cosas. El solo hecho de ir a predicar el evangelio nos toca movernos de un lado a otro. O, o la gente nos anda buscando, corriendo, haciéndonos filas en las casas para que les prediquemos el evangelio. Si a alguno le está pasando eso, dígame para yo irme para su casa. Debemos buscar las almas. Entonces, porque separado de Cristo, no podemos crecer. No podemos crecer en Cristo. Separados de Cristo, no podemos crecer en Cristo. De hecho, la palabra permanecer, que traduce quedarse en, ya lo miramos, ¿cierto? También traduce morar, durar, perdurar. Imaginen lo que traduce esta palabra. Pero esta palabra también tiene un par de palabras importantísimas que traducen permanecer, y es perseverar, persistir. Son dos palabras que si ustedes buscan en el diccionario casi que dicen lo mismo.
Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Podemos decir entonces que perseverar es ser firmes y constantes en Cristo. Persistir es lo mismo que perseverar, son sinónimos, pero persistir lleva la idea de no desfallecer, de insistir, de mantenernos en Cristo, firmes en Cristo. Otra vez mirando el versículo 23, encontramos que el creyente debe permanecer. Y seguidamente aparecen dos palabras muy importantes. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes. Fundados y firmes. Y la palabra fundados inmediatamente nos hace pensar en cimientos, ¿cierto? En el fundamento, nos hace pensar en colocar una base, en algo sólido o de consolidarnos también. A veces oigo hace poquito enseguida en mi casa echaron una par de planchas, entonces yo oigo a los constructores que dicen, bueno, hoy vamos a fundir la losa. Y esa losa regularmente la fundan en concreto, pero esa losa no puede quedar como una gelatina, no puede quedar débil. Entonces, la palabra fundamento y firme van de la mano. Si hay cimiento, un buen cimiento en Cristo, hay firmeza en Cristo. Si no hay un buen cimiento, ese cimiento no me permite estar firme. No sé si de pronto cuando uno iba a las fincas, la otra vez que iba a unas casas de madera de segundo piso, entonces se subía uno al segundo piso y la madera comenzaba a hacer su bullita de los pasos de uno bien pesado y pisando una madera, entonces uno cree que eso se va a caer. Por ejemplo, yo a veces que me voy a subir al púlpito me da un poquito de susto que un día esto siga derecho en este tablón de madera. Entonces, el, la palabra firme nos habla de algo fuerte, algo sólido, estar firmes porque hay cimiento firme. En un devocional que yo tengo a diario, nos citó Lucas 6. Sí, póngamelo un momentico. Vamos a leerlo aquí para ir rápido. Yo, tiempo se me va muy rápido. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dígame. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Si no hay un fundamento firme, si no permanecemos en Cristo, nuestros cimientos, viene la corriente del mundo, viene la corriente del enemigo y nos va a tumbar nuestra casa, nos va a tumbar a nosotros, nos va a tirar al piso y nos va a humillar. El creyente, que es un ser humano reconciliado con Dios, debe permanecer fundado y firme en la fe en el Señor Jesucristo, que es la palabra que sigue, firme, fundados y firmes en la fe. Cada día nuestra fe debe ir en aumento. Nuestra fe debe crecer, nuestra fe en el Señor Jesucristo debe ser fuerte, sólida, debe ser fundada y firme. El creyente cada día debe creerle más a Cristo. Debe creer más en Él.
La fe en Cristo debe ser permanente, con cimientos fuertes, sólidos, firmes. Debe ser una fe perseverante, debe ser una fe que persiste o persistente, una fe que avanza, una fe que crece en él. Cada día él me llena más, debe llenarme más. Ahora pensemos en algo. En Colosenses 1, que ya lo miramos del 15 al 20, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo les está enseñando a la iglesia en Colosas que el Señor Jesucristo es suficiente. ¿Alguien enseñó en estos días eso que no fui yo? ¿Ustedes recuerdan algo? Ay, los viernes, Samuel, Señor, justo esto, el Señor Jesucristo es suficiente o la suficiencia de Cristo. Por lo tanto, le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa que solo necesitamos a Cristo y no a Cristo y algo más, como querían enseñar los falsos maestros. Los falsos maestros, o sea, la herejía colosense es que Cristo no era suficiente, que ellos necesitaban hacer otro montón de cosas que no vamos a entrar en detalle. Entonces, y como enseñan hoy día enseñan eso, que Cristo no es suficiente, que necesitamos hacer algo más. Para la salvación del ser humano, Cristo es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada más que podamos añadirle. Hechos 4:12, el apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No dice, podemos ser salvos por medio de Jesús y no dice eso. El Señor Jesucristo es suficiente. Pero entonces, yo hago una pregunta. ¿Y para vivir la vida cristiana qué necesitamos? Francisco dice que a Cristo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? ¿O necesitamos a Cristo y algo más? Para vivir la vida cristiana, Cristo es suficiente. ¿Cuál es nuestro deber? Aquí viene la parte, la responsabilidad nuestra. ¿Cuál es nuestro deber? Permanecer firmes y fundados en la fe o permanecer fundados y firmes en la fe. Esa es nuestra responsabilidad. Lógicamente, uno encuentra personas diciendo, yo tengo una fe, pero ¿en quién? Entonces, firmes o permanecer fundados y firmes en la fe en el Señor Jesucristo. La fe la podemos mirar, bueno, la fe, si la vamos a, digamos, vamos a hablar un poquito de ella, bueno, la fe es creer, es confiar, pero la fe la podemos ver en dos aspectos rápidamente. Primer aspecto, la fe es esa confianza en Cristo para salvación. Ese primer día que pusimos nuestra fe en Él, fuimos salvos. Pero un segundo aspecto es que la fe es la constancia en Cristo para permanecer en Él. Entonces, la fe para salvación, pero la fe del creyente debe ser constante. En todo tiempo debe crecer. Confianza, constancia. ¿En quién? En Cristo. Confianza, constancia en el Señor Jesucristo. Permanecer, cimiento, firmeza, nos lleva a una conclusión. Constancia en Cristo. O constantes en Cristo. La vida cristiana debe ser constante en Cristo. No debe haber espacio para otra cosa. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 1:8? ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? Yo sé que no lo sabemos, pero vamos a mirarlo aquí.
Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Entendemos hasta ahí claramente, ¿no? ¿Cierto? El que empieza y el que termina, o el principio y el fin, que son las dos letras del alfabeto griego con que empieza y termina. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, este alfa y omega, principio y fin, podríamos mirarlo de otra manera, o qué nos indica, y es alguien que abarca todo, principio y fin. Alguien que abarca todo. Entonces, el consejo esta mañana, dejemos que Jesús abarque toda nuestra vida. Dejemos que el Señor Jesucristo ocupe toda nuestra vida. Todo es todo. Que Él sea el alfa y la omega en nuestra vida. El principio y el fin en nuestra vida. La palabra constancia me encanta porque dice voluntad inquebrantable y continua en la determinación de hacer algo. Es algo, la constancia es eso, es mantenerse firme, no dejarse mover, algo inquebrantable. Ahora, la constancia en Cristo se nota cuando tenemos hambre de Cristo. Cuando tenemos hambre de su palabra. Cuando lo que queremos es Cristo todo el tiempo. Espero que ninguno esté pensando, uy, ese señor tan aburridor, ¿cómo así que Cristo todo el tiempo? Pero eso es lo que un cristiano constante demuestra. Tiene hambre de Cristo, quiere saber más de Cristo. Se levanta pensando en Cristo, se acuesta pensando en el Señor Jesucristo, actúa, vive para Cristo, tiene hambre y sed de Cristo, quiere saber más de Cristo. No quiere ocuparse en otras cosas que lo distraigan de conocer a Cristo. Cristo debe saciarnos. Esas podríamos definir que es una persona constante en Cristo. El hermano Samuel el viernes dijo algo así: la vida cristiana solo será victoriosa, digo yo, si somos constantes en Cristo, si Cristo me llena, si, o sea, si Cristo no me llena, no voy a ser constante en él. Si Cristo no me sacia, porque puede pasar que alguno esté, no, a mí me falta, yo creo que está bien Cristo, pero yo necesito algo más. Y eso no debe ser. Pero el hermano Samuel decía que algunos no tenemos una vida victoriosa porque le anexamos otras cosas al Señor o mostramos necesidad de otras cosas, o cuando necesitamos algo, no buscamos a Cristo, sino que vamos a buscar en otro lado. El versículo 23 nos sigue hablando de constancia, permanecer, pero ahora lo dice de otra manera. Dice, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces, yo no me imagino a un cristiano, a un creyente sin el evangelio. El evangelio, pues es esa buena noticia que transformó nuestras vidas y debe seguir siendo nuestro tesoro. Debe seguir siendo lo más valioso para nosotros. Es que Cristo se entregó en la cruz. Es que Cristo murió por nuestros pecados. Es que Cristo vino a salvarnos. Es que Cristo vino a perdonarnos, como era el tema de la cena. Es que Cristo vino a entregar todo por nosotros, que no merecíamos nada, que éramos extraños y enemigos, y sin embargo Él murió en la cruz. Ahorita en la mañana salí por ahí a hacer algo y de pasada encuentro a dos hombres hablando. Entonces, pues yo los conozco a los dos, o los he ido conociendo en estos últimos tiempos. Y yo los veo que ellos quieren arreglar la humanidad. Entonces, la manera de arreglar la humanidad, ellos se van a la educación.
Este mundo necesita educación. Y claro, uno, comenzamos a hablar, ¿se acuerdan en los tiempos pasados cuando la mamá le decía a uno algo, uno iba y lo hacía y no podía uno hablar delante de los mayores y no podía uno ofender a nadie y uno, pero a uno le gustaba esa disciplina, era buena para nosotros y de hecho se levantaron muy buenos hombres. Pero ¿por qué la educación no es la solución? Porque si la solución fuera la educación, entonces Dios hubiera mandado un profesor y no un salvador. Y la educación no es la solución sin ofender a ningún profesor. No es la solución por causa de nosotros los seres humanos, porque lo que hay en el corazón nuestro es maldad, es malo. Sí, nosotros fuimos levantados de una manera tan diferente a la de hoy. ¿Cuánto nos ayudó? Pero eso no nos va a llevar a la presencia del Señor. La persona que necesitamos es Cristo. Por eso el Evangelio aquí toma un relieve muy importante, sin moveros de la esperanza, porque el Evangelio eso es lo que produce, esperanza. El Evangelio nos transformó, el Evangelio nos cambió, el Evangelio nos dio vida y nos puso a esperar en el Señor, nos dio una esperanza maravillosa. Entonces no podemos movernos del Evangelio, porque la palabra moveros que está ahí es irse de un lugar a otro, pero tiene la palabrita sin moveros. O sea, yo no debo irme de un lugar a otro, no debo de irme de Cristo, no debo de irme del Evangelio, no debo de irme de la fe en el Señor. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La parte final del versículo la pienso dejar para otro estudio, para otro momento, pero conclusión, aquí voy a concluir con tengo 7 preguntas para concluir. No sé si me las van a responder. La primera, ¿a quién debemos mirar? La segunda, ¿de quién debemos depender? ¿En quién debemos permanecer? La tercera. La cuarta, ¿en quién debemos quedarnos? La quinta, ¿en quién debemos confiar? La sexta, ¿en quién debemos esperar? Recuerde que el Evangelio produce la más bella esperanza. Y la última, ¿en quién debemos estar firmes, sólidos? Amén, ¿cierto? Amado Dios, te damos gracias en esta hora por este tiempo y por este pasaje tan bello de Colosenses, Señor, tan impresionante. De versículo 23, te agradecemos por él y porque, Señor, ¿a dónde, dijo Pedro, a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro la tenía bien clara, Señor. No había otro lugar más maravilloso ni una persona más maravillosa sino Cristo. Ayúdanos, Padre, a permanecer. Ayúdanos a estar fundados en Él. Ayúdanos a estar firmes en Él. Que nuestra fe en Él sea tan fuerte, Señor, que sea una fe que crezca cada día. Que podamos llevar mucho fruto. Padre, te agradecemos porque nos das otro consejo, no movernos de la esperanza del Evangelio que se ha predicado en todo el mundo. Gracias, Señor, por estas palabras tan bellas. Sabemos, Señor, que esto no son palabras de motivación, son mandamientos que debemos cumplir. Si queremos una vida victoriosa, debemos permanecer en Cristo. Te alabamos, Señor, por estas palabras y encomendamos la enseñanza del Evangelio en la noche, Padre, para que sea de mucha bendición. Dejamos pues todo en tus manos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.